Audios Ascenso Espiritual. Audio 3. Del gran rabí en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Lección 4. Cada vez que comienza la lección, tenemos que tener en mente y despertar en nosotros mismos. ¿Por qué razón es que lo hacemos? Decir que servimos al Creador al principio es quizás una meta que apunta demasiado alto. Pero cada vez conquistamos nuestro cuerpo y así servimos al Creador. Por otra parte, cuando nos sometemos a nuestro cuerpo y solo nos ocupamos del mundo físico, le provocamos enojo a la Shejinah, porque no experimentamos a la Shejinah. Entonces es como si le provocáramos enojo, pero por supuesto que no es así. La Shejinah pasa a través de nosotros, pero no sentimos nada. A través de esto le añadimos una carencia adicional a nuestro mundo. Pero si nos levantamos por la noche, si hacemos lo mejor que podemos, entonces traemos a la Shejinah a nuestro mundo. Esto es todo el asunto. Al igual que Abraham introdujo amor en este mundo, dando. Estamos siguiendo los pasos del mismo Abraham. No es un mérito nuestro, pero lo hacemos porque nos es impuesto ya desde arriba y tenemos que llevarlo a cabo. Así que lo que estudiamos ahora no está destinado a nuestra parte que es intelectual, ya sabe, a obtener placer de esto, sino que tiene la intención de atraer luz, or, y eso es lo que puede corregirnos a todos. Y si esta, la or, me corrige, entonces también corrige el mundo. Por eso es que uno siente que no solo está trabajando sobre sí mismo, sino que también, directa o indirectamente, lo hace sobre alguien más. Así es que antes de que empiece aquí la lección a escucharla, tiene que sintonizar siempre en esta longitud de onda. Antes de comenzar, solo unas pocas palabras acerca de la actitud y de los otros respecto de las lecciones que hacemos nocturnas, por la noche. Cuando uno tiene esposa, marido, amigo, novia, familia, parientes, etc., pero especialmente familia, y se dan cuenta de que uno de pronto presta atención a lo espiritual, cuando lo hace durante el día o por la tarde, está bien para ellos, pero cuando se hace por la noche, sienten como si se les quitase algo. Para un ser humano en nuestro mundo, esto funciona de esta manera, como niños. De modo que cuando alguien se levanta por la noche, a las 3 o las 4 de la madrugada, el otro piensa y siente celos como si uno les prestara, en tanto lo espiritual, acapara mayor atención. Al igual que un niño se siente celoso y piensa, ¿por qué haces eso? No entiendo por qué tienes que hacerlo. Vuélvete a dormir. No seas tonto. ¿Cómo tiene que comportarse en tal situación? Por un lado debe de ser persistente y por otro lado tiene que entender que no importa qué o cómo piense la otra persona acerca de usted. Tiene que seguir hacia adelante, porque se trata de su desarrollo espiritual y este no le concierne a nadie en absoluto, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a nadie. Entonces tiene usted que ser persistente y no ceder, porque es una clase de tentación, una clase de prueba, a la que nos someten, para ver si somos persistentes en este trabajo. Mi mujer dijo, no, ahora detente. Lo siento, no puedo. Socialmente es muy hermoso, pero desde arriba uno es como un niño. Entonces, ¿cómo tiene que comportarse en tal situación? Debe de comportarse en una forma que sea cuidadosa y cortés. Trate de explicarlo de una manera que sea calma, que se trata de algo importante para usted, que es su vida. No pegue un puñetazo en la mesa de un día para el otro, ya me entienden, eso nunca. Pero sean persistentes y resueltos. Conquiste esto también cuando se burlan, cuando les dicen, usted no tiene que decirles nada.
Eso es asunto suyo. Cuando le cuenta a alguien, por supuesto, que éste piensa que lo que le cuenta es ridículo, mientras que otros no piensan en eso. Pero esto no tiene importancia. Tiene que ser cuidadoso con las burlas que lanzarán como dardos venenosos sobre usted mismo. Nosotros no vemos cómo funciona esto, y ellos nos apartan de nuestro trabajo espiritual. Entonces aprenda a sobreponerse a esto, pero sea persistente. Vamos a empezar ahora con el Slavei Hasulam. No voy a hacer un resumen de la lección anterior. Nuestra tarea siempre es avanzar, aunque no sepamos de qué se trata la lección previa. Página 2, línea 41. Ayer estudiamos acerca del versículo de los Salmos, el del primer Salmo, que dice: bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los inicuos. Y él ahora es que continúa. Por consiguiente, en el momento en que él siente algún sabor en el trabajo, con trabajo siempre se está refiriendo al trabajo espiritual que hacemos en nuestras personas. Él piensa que ya no es necesario tener el aspecto de creer, porque se siente ya muy fuerte, y esto lo hace sentir bien. Entonces piensa que ya no necesita creer. Ya trabajé sobre mí mismo, entonces no necesito creer, porque solo necesitamos la fe como un soporte. Como no tenemos el poder de ver y de comprender, necesitamos creer. Pero no obstante, veremos que Abraham y otros todavía optaron por creer, aunque no pudieran ver a la Ségina y etcétera, porque siempre elige creer por encima del entendimiento y de su mente. Entonces uno piensa que ya no necesita la emuná, ya sabe, la fe, como lo resolvió. Porque ahora tiene cierta base y ha construido alguna base y dice: ya no necesito creer. Así como a menudo nos volvemos temerarios y sentimos que estamos en un estado de renovación. En ese momento sentimos una forma de gadlut y pensamos que estamos viviendo en un momento que es perfecto. Pero es importante que sepa que el estado de gadlut, el estado grande, son siempre gadlut, pequeño. ¿Qué tan bueno es para uno que transcurre su día en gadlut, en grandeza? Uno tiene que ser capaz, tratar de tener la gadlut, pero tiene que experimentarla. Cuando uno siente llegar en el estado de gadlut, es como si lo golpeara, para que usted tenga un nuevo comienzo. Gadlut, por así decirlo, deja de ir su gadlut, la evita. ¿Lo comprende? Desde arriba usted merece tener el estado de gadlut, pero debido a que uno es modesto, sí, es un arte. Son matemáticas judías en las que no entramos. No hay que ser King Kong, porque allí acecha el peligro. Por esto tiene que ser muy prudente y permanecer la mayor parte del día en creer por encima de su entendimiento. Al igual que un caballo con orejas. El caballo solo puede mirar hacia adelante. Nosotros también tenemos que actuar así, sin mirar nunca alrededor. Entonces él piensa que ya no necesita creer, que siente. ¿Por qué? Porque tiene una cierta base, un fundamento, pero inmediatamente es que cae de ese peldaño. Por lo tanto, siempre tienen que estar atentos de no hacerlo, porque ¿qué es eso para usted? Y el hombre que está atento a esto y no se detiene siquiera a pensar, siquiera durante un momento, si vale la pena el esfuerzo de cambiar su base, la base es creer por encima de su entendimiento. Se dice que tal persona es feliz, que no piensa ni por un instante en cambiar su base, que no cambia constantemente su mente, sino que avanza con determinación. Uno entonces construye ya algo. Las personas a menudo son... También nosotros lo hacemos, y por supuesto, mientras más invirtamos en este estudio, más determinación vamos a tener. Gradualmente nuestra base se va haciendo cada vez más sólida. Entonces, ¿por qué uno es feliz? Porque no anda en el sendero de los inicuos, no los mira. Esto, por supuesto, se refiere a la persona en sí. Siempre tenemos que recordar esto, pero por supuesto también en personas diferentes, claro. ¿Ve que esto no es blanco o negro? Por un lado, en el exterior de uno mismo,
pasa, y por el otro también pasa en uno mismo, sus pensamientos, ideas, porque también tenemos en nosotros mismos todos los pecados, todos los pensamientos pecaminosos, deseos pecaminosos. El pensamiento pecaminoso viene desde arriba, pero nuestra actitud hacia ese deseo... Entonces, cuando se cruza un pensamiento que es pecaminoso, depende de uno si se introduce en él, si enfoca su atención en ese deseo o no. Uno no tiene que pecar. Puede hacer todo en su pequeño ático, ¿me entiende? No los oprima, porque estos le volverán y le devolverán el golpe 2 veces más fuerte. Esos pensamientos que tenemos. Solo deje que se procese esto en su interior y no fije su atención en ello. Uno se alimenta con las cosas a las que presta atención. Estén atentos a eso. Entonces, cuando se les ocurra un pensamiento como ese, deben de dejarlo siempre ir. Naturalmente tenemos un cuerpo y por consiguiente toda clase de necesidades, aun cuando no queramos satisfacerlas. Estas, sin embargo, no nos van a dejar solos. ¿Lo comprende? Simplemente no enfoque su atención en ello y se corregirá por sí solo. ¿Lo comprende? Línea 45. A veces hay cuestiones que son prácticas, consejos prácticos que también provienen de la Torá. Y luego nos dice el escrito, Akatub, y continúa así con el versículo del primer salmo, que dice que no anda en el consejo de los inicuos. Leitzin. Tenemos que prestar atención a ambos lados, tanto a los inicuos externos a nosotros, como a los inicuos que habitan en nuestro interior. A los dos. Continuamente tiene que estar atento a no fijar su atención en pensamientos que sean jocosos y sarcásticos. Recuerde muy bien esto. Y los pensamientos burlones también son una herramienta para ayudarle, para conquistarlo. Y es bueno saber qué significa andar en el consejo. Mosab quiere decir asentamiento, pero lo traducimos como consejo, Mosab, consejo, de los inicuos. Es decir, de dedicar sus días a personas, en realidad, desperdiciar sus días, que esas personas no toman sus vidas en serio. Y así está escrito todo literalmente. De modo que una persona inicua no toma su vida en serio, ya que un engañador no toma su vida seriamente, inventa excusas. Todas las excusas que el hombre inventa, por supuesto que a veces puede hacerse una broma, pero no es muy esporádico. La gente lo hace porque ya está en su sistema e inventan excusas para todo, mientras que cada instante debería de ser precioso para ellas y no se sienta y piensa en ellas. Y uno se sienta y piensa en ellas. ¿Lo ve? Hasta el momento uno piensa en los otros y no trabaja sobre sí mismo. En ese momento usted es igual de imprudente. Si se siente aliviado porque lo proyecta en otros, si esas personas están bien y hasta qué punto ellas necesitan la corrección. Estamos hablando de la corrección de otros. Es algo así. Los otros tienen que hacer correcciones. Los otros son malos, mientras que no se preocupa por sí mismos. Esto nos alcanza a todos. O hablamos de otros grupos, de religiones, Uno tiene que estar muy atento. Por supuesto que a veces resulta útil decirlo, pero siempre hablamos de estados en una misma persona, acerca del estado que tiene una persona en él. Pero también aquí tengan mucho cuidado, mucho ojo, recuerden esto. Todos nosotros cometemos un pecado frente a esto. Todos nosotros. Dentro de nosotros, dentro de nuestra cabeza, tenemos que estar siempre atentos de que... Entonces no solo esté atento para no decirlo, sino también para no pensar en esto. De pronto usted se enoja con otros y piensa ¿por qué no se corrigen los otros? En ese momento usted tiene que hacer una corrección, pero en usted. Porque en ese momento usted es el inicuo en relación con su trabajo espiritual que les estamos enseñando aquí en el Instituto de Cábala Luriana. Porque si lo hace
de todos modos, jalará nuevamente dentro de su corazón todos los poderes que ha desechado, de modo que éste se va a agitar. Es un trabajo enorme el que tenemos que hacer. Enorme. Este es un consejo mayúsculo que tenemos que seguir todos, porque ¿quién tiene el poder de hacer esto? Pero nuestra tarea es luchar para ello, y entonces esto que estamos hablando nos sucederá. Si uno quiere subir cada vez otro peldaño más, tiene que lograrlo, pero paso a paso. Y dice que ellos deberían preocuparse por sus propias vidas, porque esto es lo que provoca toda su caída. Esta caída es causada por... Un cabalista nunca usa palabras superlativas si no es necesario. Toda la caída es causada por los pensamientos que son inicuos acerca de los otros, y de pronto uno se cae, y entra en un estado de caída. No sabemos por qué uno le presta demasiada atención a los otros, y no a sí mismo. A los otros que no están bien, y como los otros deberían de corregirse, las otras personas, con buenas intenciones, que ellos deberían corregirse a sí mismos. Esto nos sucede a todos nosotros en un estado de caída. Rabí Radak dice: Radak fue un gran talmudista, que sobresalió especialmente en la gramática. Era un gran estudioso del idioma hebreo y también escribió largos comentarios sobre la Torá y acerca del uso de la lengua. Pero también fue un gran rabí, por supuesto. También definió las palabras y etc. Él dijo que realizó un comentario acerca de qué son los inicuos. Que los inicuos son aquellos que están desnudos de intelecto, que no están cubiertos. Esto significa que ellos miran sin cuidado, sin vergüenza y sin modestia a una persona que está desnuda. Entonces están desnudos de intelecto y actúan mal y muestran el defecto dentro de los seres humanos, defecto, carencia dentro del hombre, y revelan este secreto a uno y a otro. Ellos en realidad es que chismean, se lo pasan a otros, y esto se refiere a los zánganos, los vagos. Puede que tenga trabajo, pero vago significa que no trabaja sobre usted mismo, sobre su propia persona. Desperdician su tiempo en las estupideces. Pero no solo se estupidiza el hecho de que sea vago, sino que le hace daño a otros hablando mal sobre los otros, y esto a veces es aún peor que el verdadero mal. Porque es muy difícil de erradicar. Aun cuando sea cierto, uno no tiene por qué hablar mal de ninguna persona. Porque también esto se denomina un escarnio. Aun cuando sea cierto, uno no tiene por qué hacer eso. Cuando es necesario, por supuesto que podemos reprender a alguien, pero debemos de tener muchísimo cuidado. ¿Está preparado para escuchar? También está escrito que si alguien no está preparado para escuchar su consejo, entonces no debería de dárselo. Porque hemos dicho que existe un principio, que nada viene de arriba si no es despertado desde aquí abajo. Debemos de hacer el esfuerzo de despertarlo desde aquí abajo. Aquí es exactamente lo que tenemos que hacer. Si por ejemplo alguien está deprimido o hace algo malo y usted quiere darle a esa persona un consejo, que usted quiere darle como si fuera un consejo desde arriba, porque desde arriba solo viene lo bueno. Y quiere darle consejos que el otro no quiere escuchar, claro, en tanto no hay elevación desde aquí abajo. Y usted quiere darle desde arriba. ¿Y qué sucederá con su consejo al hacerlo así? Pues nada, porque él no quiere escuchar la otra persona su consejo y no lo acepta. Y si lo acepta, entonces lo tomará en sus kelim que no están corregidos y en su intención que no está corregida. Él no tenía una intención. ¿Entiende lo que le quiero decir? Si alguien tiene la intención de escuchar, entonces también tiene el cli para recibirlo, el deseo. Puede ocurrir que pase por su mente, que necesita un consejo. Entonces uno le puede señalar entonces algunas cosas. Pero no hay que dar el consejo inmediatamente cuando el otro no está preparado para escuchar esto que hacemos aquí. Esto quiere decir que uno le pide a alguien que beba algo, pero que el otro no tiene un recipiente para hacerlo. Entonces se refiere a los holgazanes,
aquellos que se sientan en los rincones más alejados. Literalmente existen personas que se sientan por ahí y hablan unos con otros, pero se refiere a nuestros propios pensamientos que tenemos en nuestras propias personas. Deseos que le dan su consejo a los vagos. Por lo tanto, son sus propios pensamientos que tiene también. Y entonces, por lo tanto, dice, en el consejo de los inicuos no se sienta, porque esta es la principal razón de toda la caída. Entonces, en el mismo versículo dice que él, por consiguiente, será plantado en las aguas y crecerá, tendrá mucho follaje, producirá muchos frutos y más. ¿Por qué? Porque preserva todos sus poderes. Todos los poderes permanecen en su corazón. La importancia de conocer el mal. Página 3, línea 10. Como siempre, el autor inicia citando un fragmento del Zohar y luego proporciona un comentario adicional acerca del Zohar Akadosh, como siempre se ha dicho, que está escrito en el Zohar, en Bereshit, en el principio, y estas son sus palabras, aquello de lo que se trata. Literalmente ese es su lenguaje. Y ahora cita un fragmento del Zohar, pero de Bereshit, del Génesis, de la Torá misma. Que se junten las aguas de debajo del cielo en un lugar y que aparezca lo seco. Que todas las aguas fluyan hacia un lugar. Esto sucedió una vez que las aguas superiores fueron separadas de las inferiores y fue creado el firmamento. Aprendemos lo que significa el parsá, la línea que es separativa, de separación. Esto es de lo que se trata todo. Y entonces el Creador dice que se junten las aguas desde abajo del cielo en un lugar y que aparezca lo seco. Lo seco significa el lugar donde puede aparecer la vida. A continuación explica el significado de que las aguas se unen en un lugar. Eso significa que la Torá es llamada Ma'im. Mem, Yud, Mem, Ma'im. Algo que fluye. Ahora va a decirnos qué significa. En un lugar, y así la Torá tiene que juntar en un lugar a nosotros, a Israel, a aquellos que se esfuerzan por lo superior, por lo espiritual, por lo eterno. Y eso es lo que está escrito, que las aguas se junten en un lugar. ¿Qué significa aquí que las aguas tengan que juntarse en un lugar? Hemos dicho en la lección del Zohar que allí se puede encontrar todo lo que va a acontecer en la historia de la creación. Y por lo tanto puedo decir que lo que está escrito en el Génesis es que las aguas se separen y se junten en un lugar. Y luego le agrego, durante la recepción de la Torá, que las aguas fluirán hacia Israel, hacia aquellos que son afines a lo espiritual que están dentro de usted. Ya que aguas significa Torá y un lugar significa Israel. ¿Lo ve? Lo repite. Está todo bien. Él sabe por qué lo repite. Esto tiene que ayudarnos. Los que reciben la Torá, entonces Israel, es el receptor de la Torá. ¿Lo ve? ¿Quién es Israel? ¿Quiénes reciben la Torá? Pues mira, quien se hace afín para recibir la sabiduría superior, en usted, en su persona. Entonces esos que se hacen afines para recibir la sabiduría superior se llaman Israel dentro de usted. Se dice directamente algo así, y esto es en tanto a los poderes, y nada más. Y aquellos que no se hacen afines dentro de usted no son Israel. Quien no escucha la Torá no es Israel, porque Israel está siempre unido a la idea de darle a la Torá, de darle, y eso es Israel, y no un grupo así como étnico, o de ningún tipo de grupo humano. Todo aquel que llega al Creador se convierte en Israel. Al contrario de las naciones, no tenemos que pensar inmediatamente en ninguna naciones. Estas también existen, pero siempre tenemos que pensar acerca de nuestros pensamientos que tenemos y que pertenecen a las naciones del mundo. Porque nosotros tenemos nuestro propio Israel y nuestras propias naciones del mundo en pensamientos, ideas, sensaciones, etc. Pensamientos que todavía no están corregidos son naciones del mundo. Y cuando pensamos en Israel y en las naciones del mundo fuera de nosotros, o sea, fuera de mí, fuera de mis percepciones que tengo como persona, entonces hacemos una separación y no hay una unidad en nosotros mismos.
La intención es que reunamos todo en nosotros mismos y trabajemos sobre nuestras naciones del mundo para que éstos se corrijan, o sea, nuestros pensamientos y nuestros deseos que tenemos, que se negaron a recibir la Torá, y por lo tanto la tierra permanece informe y vacía. Tampoco aquí tenemos que pensar en otras naciones. Y dirá, ¿por qué no? Porque eso no nos va a ayudar en el trabajo. La Torá se refiere a eso. Se trata de los pensamientos en el ser humano y de los deseos que aún no están corregidos en nosotros, que pertenecen unos a las naciones del mundo. Y esto significa que una parte del ser humano es que permanece seco y vacío, la parte de las naciones del mundo que tenemos en pensamientos, ideas y etcétera. Todos los lugares en nuestro interior se sienten secos, vacíos y sin agua, sin vida. Y seco significa sin agua, y agua es Torá. Así todos los lugares en nuestro interior, que no son irrigados por la Torá, están completamente secos y vacíos. La Torá es la luz que emanan de estos textos que escuchan. Esos son nuestros pensamientos y deseos que no aceptan la Torá que se les da oral. Entonces los lugares en uno mismo que están secos y vacíos, donde no hay Torá, donde no hay vida, donde no fluye el agua de los manantiales y se siente como la muerte, como si fuera un iceberg. Esos lugares dentro de uno mismo son como las naciones del mundo. La Torá es el asiento del mundo, la luz, el lugar donde se encuentra el mundo. El mundo significa donde se encuentra la Hay, vida. Eso es la Torá. También es luz. También los sitios en nosotros donde recibimos esta luz, Torá, cuando escuchamos estos audios, cuando no nos resistimos a lo que escuchamos, cuando examinamos y vamos con nuestra fe por encima de nuestro entendimiento terrenal, adquirido. La vida llega a estos lugares. Por la Torá, la luz, la Hay, vida, se hace completamente duradera. De modo que nuestra tarea es ser receptivos a la Torá, para que la luz de la Torá entre en los sitios que llamamos las naciones del mundo. Y quien piense que no las tiene, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dejémoslo pensar en eso. Pero sepa que cada hombre tiene estos sitios, hasta el hombre más santo los tiene. Pero tenemos que trabajar sobre estos sitios, mientras nos provocan una sensación de aridez. Y cuando alguien no acepta la Torá, la luz que emana de los textos, ¿qué significa no aceptar la Torá? Entonces vive ya su propia vida, que dice él que es el jefe y que no permito que la luz de la Torá entre en mí. Como se sucedía con la ley británica durante la Edad Media, que decía que ningún rey podía poner los pies en casa de un inglés sin estar invitado. Tener un territorio en nuestro mundo es algo que es muy bueno, pero en lo espiritual tenemos que permitir que el Creador entre donde quiera en nosotros, porque de este modo hacemos un territorio para Él en nosotros. ¿Lo comprende? Y no tema perderse. Usted no se puede perder en absoluto. Solo entonces uno puede llegar a su interior, y no cuando lucha o cuando se resiste a la Torá. Esta es una sumisión que tiene que ser enorme y tiene que darse cuenta de que esta es la única manera. Hágase receptivo y humilde. No es que seamos buenos tipos, pero llega un momento en que es así y ya no hay otro modo y hay que seguir. Y las naciones del mundo que no reciben la Torá permanecen informes y vacías. Y eso está en nosotros. En nosotros está Israel y las naciones del mundo. Observe nuestros pensamientos que no reciben la Torá, la luz, la instrucción. Hay mucha sabiduría aquí, pero sabiduría descarnada. No hay amor debajo de ella. Hasta aquí esto es el lenguaje del Zohar. Entonces va a trabajar sobre esta cita del Zohar. Línea 16. Ahora va a trabajar sobre este párrafo del Zohar. Se puede ver que todo es acerca del Zohar. Es el trabajo que tenemos que realizar desde abajo hacia arriba, porque nosotros somos el motor que pone todo en movimiento. Recuerden esto muy bien, que nada está predeterminado. Por supuesto que todo viene desde arriba, porque desde arriba quieren darnos, pero aún depende de nosotros.
aun cuando sea aparente, todavía depende de nosotros, despertarlo desde aquí abajo. Desde arriba viene un... En verdad nada viene de arriba, solo hacemos un sitio en nosotros mismos, y automáticamente lo sentimos, lo experimentamos, y esto ya es grandioso. Simplemente leer el Zohar o seguirlo con la vista y mirar las letras, eso ya es una gran cosa, usted paso a paso. Yo tampoco conocía el hebreo, también para mí eran letras extrañas y raras. De vez en cuando uso el diccionario y procedo palabra por palabra. Me mantengo trabajando. Ahora veo que estoy debajo de sus pies. Ahora va a decirnos algo en un breve párrafo, mientras que yo necesito muchas más palabras para explicar. Es muy relevante lo que voy a traducir ahora. Es muy importante porque esta es la aproximación completa a nuestro estudio de la Cábala luriana. Y ahora tenemos que entender las palabras del Santo Zohar, que nos explica qué es el aspecto general. Siempre decimos que todo en el mundo tiene dos aspectos. Eso tiene que estar grabado ya en usted. Que en cada momento, en cada estado, existen dos aspectos. De modo que no se perderá en los detalles. De modo que cada aspecto, cada cosa o fenómeno, consiste en dos, tanto lo general como lo particular. Siempre tenga esto en su mente, que Israel y las naciones, ¿qué es Israel en usted y las naciones del mundo? Y está el Israel y las naciones del mundo, tanto dentro de su persona, en pensamientos, ideas, formas y demás, y también están fuera de uno mismo, ya sabe, en el globo terráqueo. Y esto sería el aspecto general, como cosas separadas, entidades. Pero, ¿cómo puede explicar ahora el aspecto particular, es decir, el aspecto de Israel y las naciones del mundo en un mismo cuerpo? Hemos hablado de esto, que todo se encuentra en un mismo cuerpo, en ti o en mí. Y así es que Israel y las naciones del mundo están en un solo ser. Nuevamente hay dos aspectos. También está el aspecto general, que significa que hay dos entidades separadas. Israel tiene la cualidad del altruismo, de esforzarse por la luz, Or, directamente hacia el Creador, Boré. Y el otro aspecto son las naciones del mundo, el aspecto que no se esfuerza en nosotros, sino que solo quiere recibir para nosotros mismos. De modo que este es el aspecto general. Y el aspecto particular es que todo se encuentra en un mismo ser, en usted o en mí. Y esto es importante para nosotros. Quienes estudian Cábala solo deben enfocarse en el aspecto particular en ellos. Por lo tanto, siempre decimos que tenemos que prestar atención a la actitud particular del ser humano, la actitud particular hacia el Creador, sí o no. Siempre hablamos de construir una relación particular entre nosotros con el Creador. ¿Qué significa esto? Que no decimos que Israel y las naciones del mundo se encuentran fuera de nosotros, como dicen los religiosos y, en fin, los nacionalistas, que somos esto y somos aquellos, o somos el grupo tal y esto y aquello, en fin. Por supuesto que esto también existe, pero eso es para la masa del mundo, de las personas. Entonces, en un cuerpo, en una sola persona, este es el lado ya particular, cuando es en un solo cuerpo, en una sola persona. Por lo tanto, hay un lado que es general y un lado que es particular. ¿Lo ve? Lo particular está todo en un cuerpo. Como es sabido, el Santo Zohar nos dice que cada hombre, el Zohar no dice Israel o las personas del mundo, dice que cada hombre es un pequeño mundo en sí mismo. Cada uno de los que escuchan esta lección debe de saber que nosotros somos un pequeño mundo en nosotros mismos. ¿Lo ve? No dice esto o aquello y etcétera. Cada hombre es un pequeño mundo en sí mismo. Esto quiere decir que el hombre tiene todos los poderes en sí mismo. ¿Sí? Que es un mundo en sí mismo, dice el Zohar. Que el hombre incluye en sí mismo a las 70 naciones de Israel. ¿Lo ve? Dice que cada hombre. Esto es lo que nos dice el Zohar, el escrito más santo que han recibido los judíos. Lo particular es nuestro modo del acercamiento a esto. ¿Por qué?
El Creador es uno y usted es uno también. Esto también está dicho en la Torá, que el Creador es uno y que uno tiene que ser en uno. Esto significa que uno tiene que sentir y corregir todos los poderes que tiene en uno mismo. Debe de corregirse, como los que se encuentran también en el Creador. Lección 5, página 3, línea 19. Él a menudo cita de otras fuentes. Por ejemplo, en el Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, Pirkei Avot, Tratado de los Padres. Este es un libro muy importante que data del siglo I. En aquel entonces había un grupo de hombres realmente sabios llamados Tanaim, hombres sabios. Ellos tenían una fuerte conexión con las raíces espirituales, y por eso sabían cuál oración tenía que pronunciarse, cuáles palabras, cuáles nombres utilizar para causar cierta corrección en nuestro mundo. Por consiguiente, el Tratado de los Padres es muy importante para todos nosotros. Dice Rabí Jacob que este mundo es como un pasillo para el mundo futuro. Es una preparación. Prepárate en la antesala antes de entrar al salón del banquete. Entonces dice que nuestro mundo es como una antesala en la que tenemos que prepararnos para ingresar al salón del trono, donde reside el rey, el Melej. Es muy interesante lo que dice. Se parece a lo que hemos aprendido respecto de la Nukba. Ella, la Nukba, primero realiza toda clase de correcciones. Primero una sefirá, que es la sefirá Keter. Luego consigue 5 hojas fuertes que conforman su masaj. Y solo después ella es capaz de reflejar la luz, la Geburot, por lo cual ella forma una antesala, a lo largo de la cual ingresa también el alma de los humanos. Es muy claro y evidente que no hay nada que corregir cuando no hay defecto allí. Cuando uno no encuentra un defecto ni una falla, no hay nada para corregir. Entonces tiene que haber allí algo para corregir. Porque durante la adecuación para el servicio hacia el Creador, uno es instruido para la perfección en su ser. Entonces, cuando alguien es instruido para servir al mismo Creador, que significa aprender aquí lo espiritual, lo eterno, primero aprende el camino perfecto. Pero no, todavía el verdadero servicio del Creador. Porque el verdadero servicio significa que uno es capaz de trabajar sobre sí mismo. Pero las masas, por supuesto, aprenderán primero el camino de las masas, que dicen haz esto y haz aquello, e inmediatamente se van a sentir ellos como mejores y completos y perfectos, pero no como trabajar sobre sus propias personas. No hay nada de malo en lo que hacen, ya me entienden. Sucede que todavía no están preparados para trabajar sobre sus propias personas. Ya es suficiente tarea para ellos asistir a una reunión, ni hablar de levantarse cada noche a las 3, o por lo menos tratar de levantarse. Porque la masa, que una persona que todavía es parte del espíritu grupal, se encuentra en una fase en la que no está preparada para trabajar sobre sí misma. En la masa o las masas hay muchos individuos que son diferentes de los otros, como han dicho los sabios. Tanaim. Siempre hablamos de los sabios de la Misná, hasta el año 2000 de nuestra era, y de los sabios del Talmud, hasta el siglo V de nuestra era. Por supuesto que hubo también otras personas que fueron muy sabias, solo unas pocas, pero después se terminó. Por supuesto que también existen hombres santos, sadiks, pero ya no vieron esas conexiones, las conexiones entre la raíz espiritual y la manifestación espiritual en nuestro mundo. Y dice, así como las caras de las personas difieren, también su sabiduría, su conocimiento, difiere el uno del otro. ¿Lo ve? Utiliza la palabra parsufín, para caras, parsufín, caras. Parsul significa literalmente cara, pero parsufín es caras. Línea 24. Por lo tanto, uno tiene la obligación de guiar a las masas de modo similar para cada nefes y a cada alma inferior.
porque ellos educan a cada miembro de la masa del mismo modo. Todos están pintados con la misma brocha, ¿me entiende? Al igual que en las religiones. No se separan el uno de otro. Uno aprende un poco más, otro recuerda un poco más. Todo se trata de recordar frases, ya me entiende, frases bíblicas. Hay quien puede recordar más, quien tiene mejor talento para recordar. Entonces se siente mejor que los otros. Vaya cosas. De este modo atraen a la gente al servicio del Creador, que también es algo que otorga algún tipo de marco, pero no. Y dice, a fin de que cada individuo tenga algún sostén en Torá y Mizvot. Y eso es lo que dijeron los sabios. Rabí Ami dijo, las palabras de otro rabí, dijo, que un rabí cita a otro rabí, porque no apela a su propio conocimiento, sino que retorna siempre a las fuentes y le añade algo que ya es relevante para esta generación que vivimos. Entonces Rabí Ami dice en nombre de Rabí Yossi que aun cuando un hombre, Adán en hebreo se refiere a la persona Adán, pero también quiere decir hombre como ser humano, que cuando un hombre estudie por la mañana un capítulo, la oración matutina y una oración por la tarde. Con oración se refiere a escuchar, oh Israel, Hashem es uno. Con esto es suficiente. Con esto cumple el precepto de la ley llamado el libro de la Torá, que no abandonará su boca. De modo que cuando un hombre perteneciente a la masa dice una oración, e incluso un párrafo por la mañana y por la tarde, cumple con el precepto de la ley que es llamado el libro de la Torá no abandonará su boca. Y esta es la forma en que aprende la masa. Y dice Rabí Yohanan, que fue un gran líder de los sabios de Israel. De modo que había dos escuelas principales, una en Israel y otra en Babilonia. Es notable que hubiera una profecía en Babilonia. Ezequiel, por ejemplo, vivió en Babilonia. Resultaba asombroso que le fuera dada su profecía fuera de la tierra de Israel, porque el Creador lo arregló de modo que la profecía solo pudiera ser realizada en la tierra de Israel. Nadie fuera de la Tierra Santa pudo hacerlo, porque está fuera de la longitud de la onda, de la luz. Esta oscuridad está oscurecida para proporcionar una profecía clara. Pero entonces fue por necesidad, temporalmente, que el Espíritu Santo pudo estar presente fuera de la tierra de Israel para Ezequiel. Pero no se trata de una profecía en la cual el Creador le habla a un gran profeta y luego éste habla para todos los tiempos. No de esta manera. Ha pasado mucho tiempo y desde que había profecías ya no tenemos profetas, desde digamos el año 600 de nuestra era, porque vino tanta sabiduría desde arriba que probablemente ya no hay necesidad de profeta. En nuestra época no necesitamos en absoluto hombres sabios, ser educados, ser instruidos en lo espiritual. Solo las personas que se comprometen como maestros y quienes acompañan y guían a otros pueden a su vez hacerlo sobre sus propias personas, pero no las masas. Por supuesto que siempre existe la masa, y así será hasta la llegada del Mesías, Mashiach. La masa no quiere pensar ni trabajar en sí misma. Trabajar no es el problema, sino trabajar sobre sí mismos. Entonces, ¿qué le dijeron a Moisés cuando el Creador se apareció ante el Sinaí? Fue genial. La manifestación, el ruido, el fuego y la voz del Creador salían del cielo y la gente se asustó. Entonces, ¿qué le dijeron a Moisés? No permita, Moisés, que el Creador hable con nosotros. Habla tú con nosotros. ¿Por qué? ¿Lo ve? Es más profundo que simplemente la voz del Creador. Ellos dijeron que tú eres un ser humano, un hombre santo, que podemos escucharte a ti, pero no al Creador. ¿Lo comprende? Ellos sentían miedo del Creador. Y eso es bueno, es correcto, porque quien trabaja sobre sí mismo tiene que ver con el Creador. Y el Creador no es un ser humano. Usted no lo ve frente a usted. En cierto momento Él brilla en usted y en otros momentos usted se encuentra en completa oscuridad. Y en esos momentos uno se siente absolutamente abandonado por el Creador cuando está en oscuridad. Y mientras más se acerca al Creador, más difícil se le hace. Que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello. No con sus manos y sus pies, sino que recibe una disciplina en su interior por el cual elige.
ya no puede hacer esto, ya no puede pecar como ayer. Tiene que ser lo mismo con nosotros, que como resultado de nuestro estudio, uno peca cada vez menos. Y esto quiere decir que uno, una misma persona internamente, tome más al Creador en él. No estoy hablando de temor al castigo, como lo hace la masa, sino que hablo del temor de estar alejado del Creador, o del temor de no darle el placer al Creador. ¿Y qué es el placer? Que uno es consciente del hecho de que se está haciendo cada vez más afín al mismo Creador en cualidades, pero no la masa. Él dice en la última línea que si ellos recitan solo un pequeño capítulo por la mañana y por la tarde, antes de ir a trabajar, es suficiente para ellos, para las masas. Pero, en otra opinión, Rabí Yohanan de la Escuela de Jerusalén dice que, en nombre de alguien que vivió antes que él, que Rabí Simón Bar Yochai, que cuando una persona, dice Rabí Simón Bar Yochai, que cuando una persona que pertenece a la masa pronuncia por la mañana y por la tarde las palabras Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, que quiere decir escucha, oh Israel, el Creador es uno, entonces ya es suficiente. Pero una persona que no pertenece a la masa, por supuesto que necesita decirlo con la kavaná, con la intención correcta. Para no es suficiente solo pronunciar estas palabras. También podemos pronunciar estas palabras, escucha Israel, el Creador es uno. Y usted también puede decir esto con su nombre, escucha Jan o escucha fulanico. El Creador es uno si esto lo acerca. Y esto no se puede decir a las personas normales. De otro modo dejarían de estudiar y solo dirían estas líneas. Está prohibido decirle a la masa que es suficiente con decir escucha, oh Israel, el Creador es uno, porque no son conscientes de lo que están haciendo. Si lo supieran, estudiarían menos y pecarían más. Permítales que estudien, de este modo pecan menos. Y Rabá, un gran sabio, dijo que es una misma decirle a la gente del pueblo que es suficiente decir la oración 2 veces por día, a la mañana y a la tarde. Lo que él quiso decir es que hay 2 modos de hacerlo, para la masa y para el individuo. Porque primero, usted tiene que guiar a la masa para que se sientan bien. Simplemente considere las diversas religiones en nuestro mundo, que le dicen a las personas cosas como danos dinero y reservaremos un lugar para ti en la otra vida. Esta es la manera en que aprende la masa, porque no tienen conocimiento, tal como se hace con un niño. Haz esto y obtendrás aquello. Toda religión existe gracias a la expectativa y a la recompensa, o en este mundo o en el mundo por venir. Y cuando uno aprende la sabiduría de la Cábala luriana, solo los individuos que aprenden la Cábala luriana y una persona se ve a sí misma como un alma individual, que ya no pertenece a ningún grupo humano, ni a ningún espíritu de equipo. Entonces siente la necesidad de tener una conexión pero ya personal, y empieza a trabajar sobre su propia persona. Y se da cuenta de que no es lo suficiente con pertenecer a ninguna masa humana. Pero observe que también existe una suerte de masa en la Kabbalah. En las lecciones en inglés americano dicen que uno no se hará rico y que va a tener éxito. ¿Qué cosas? Este es el modo en que los americanos estudian. Pero aun cuando este sea el caso, si uno no quiere trabajar sobre sí mismo como adulto, tiene que abandonar paulatinamente sus expectativas. El punto es que despertamos para lo superior y no para un éxito terrenal, debido a su propia afinidad con el superior. Y recibirá todo de este mundo, pero eso es bueno para usted. Y no es que diga, dame esto o dame aquello. Uno no sabe lo que es bueno para uno. Esto es muy importante. No sabemos lo que es bueno para nuestras vidas. De modo que tenemos que tratar de estudiar la Cábala no para tener éxito en este mundo terrenal, o para el conocimiento y cosas así. Pero al comienzo, al principio, por supuesto que usted ve el éxito de las estrellas pop que estudian la Kabbalah y cosas así. Y piensa, bien, por supuesto que las estrellas pop también sienten que la Kabbalah
es mística y que en ella reside la fuente de todos los poderes. Y cuando utilizo todos mis poderes creativos profundos, por supuesto que me traerá éxito en todo lo que haga. Pero esta no tiene que ser su actitud aquí con nosotros. Entonces uno llega a ser como el rey Salomón, que escogió la sabiduría, lo cual significa creer por encima de su entendimiento. Y a través de eso conseguirá todo lo demás. Pero no vincule su estudio con ningún éxito terrenal. Lo que obtenemos de arriba es una afinidad con un esfuerzo que hacemos. Y eso significa que usted recibe desde arriba lo que es necesario para usted como persona. Hemos aprendido del gran Rabí Eliezer, que fue un gran erudito, joven, pero muy cercano al Creador. Él era pobre y le pidió al Creador un poco de shekel, dinero, pero no lo recibió mientras que era el más grande de toda su generación. Pero debido a que tenía tanto poder, era bueno para él y para su progreso estudiar Kabbalah siendo pobre, y él tuvo el poder para manejar esto. Por lo tanto, no le fue dado desde arriba salir de la pobreza. También está escrito en el Tratado de los Padres que si uno estudia Torah en la pobreza, también estudiará Torah cuando sea rico. Y que quien se rehúsa a aprender la Torah cuando es rico, vivirá sin Torah cuando sea pobre. Seguimos. Línea 30. A partir de aquí vemos que en la Torah hay diversas lecciones. Para la masa. ¿Y a qué se debe esto? En primer lugar, a que no hay persona que sea igual a otra. No hay ninguna persona igual a otra. También en la masa existen las diferencias. Y si esto es así, en cada persona es diferente. No se requiere que la persona cumpla con la Torah y que la Torah no se apartará de tu boca. Cada persona tiene su modo de cumplir con esta plegaria, sino que cada uno según su capacidad. ¿Lo ve? Incluso en el segundo siglo de nuestra era, los sabios señalaron que cada hombre es único, que no es presionado por el tiempo, en absoluto. Y ahora va a decirnos algo. Por un lado dice que ninguna persona se parece a otra, pero por otra parte nos dice, y dado a que la masa en su conjunto se considera como un cuerpo, si un alma no se distingue de otras, todavía está latente, entonces es vista como un cuerpo. Por supuesto que cuando hablamos de cuerpo, no nos referimos a nuestro cuerpo de carne y hueso. La Torá nunca habla del cuerpo de carne y hueso físico. Cuerpo significa el deseo de recibir para uno mismo. Vemos que en general cada uno está conectado con la masa. Uno todavía no trabaja sobre sí mismo, y para la masa hay escrito un libro como leyes. Por ejemplo, el pequeño libro de leyes judías, el Kitzur Shulchan Aruch. Por supuesto que esto va para todos, pero para la masa este libro es indispensable, porque le brinda como un marco. Pero para alguien que trabaja duramente sobre su propia persona, sobre sí mismo, que estudia Kabbalah luriana, este libro solo brinda un alcance de izquierda a derecha y no es obligatorio el Shulchan Aruch. Resulta que en la masa en su conjunto hay mucha Torá. Uno estudia las leyes del matrimonio, otro estudia las leyes criminales, un tercero estudia acerca de la comida, pero todos ellos, en conjunto, integran la Torá. Y por supuesto que tenemos que proyectar esto en una persona. También a veces tenemos los deseos de la masa, y otras los deseos de los individuos. Así es, si cierto deseo no se ha desarrollado aún, si todavía no está corregido, entonces uno es una parte de la masa aún. Tenemos que verlo tal como es. Lo que aprendemos aquí no es blanco o negro. Por supuesto que ahora está hablando por un lado de la masa y por el otro de los individuos. Pero uno no tiene que verlo como blanco y negro, porque allí reside lo general y lo particular. Si habláramos del aspecto general, ciertamente tenemos a la masa y los individuos fuera de usted mismo. Y si lo vemos dentro de una misma persona, entonces tenemos un montón de deseos que aún no están corregidos en nosotros y que pertenecen al espíritu también de la masa, del pueblo masa, y eso hay que corregir. Siempre tengan esto que les he dicho en mente. Entonces no se perderán en yo y los otros. Porque la Torá siempre habla de una misma persona,
Todo está en usted, en una misma persona. Recuerden esto muy bien. Siempre proyecte todo lo que aprendemos en usted mismo. Tenemos que poner todo lo que estudiamos en afinidad con el Creador. Dice, resulta ahora que la persona que pertenece a la masa cumple con las obligaciones solo con decir por la mañana y por la tarde, escucha, oh Israel, Shema Israel. Una plegaria pequeña, según la opinión del Rabí Simón Bar Yochai, el autor del Zohar, porque existe allí una ley alternativa de que pronunciarás las palabras de la Torá de día y de noche. Está escrito que uno tiene que pronunciar las palabras de la Torá de día y de noche. De modo que cuando alguien solo estudia durante el día, lo cual es comprensible, entonces pertenece a la masa, y no quiere hacerlo de noche. En cualquier lugar del mundo, los cabalistas estudiaban de noche. En cualquier lugar del mundo, en la antigüedad, los cabalistas estudiaban de noche, y al mismo tiempo ellos trabajaban durante el día. Y no en la academia talmúdica, como sucede hoy en día. Antes, cuando había verdaderos sabios, todos ellos trabajaban y tenían un oficio. Se rehusaban a convertirse en rabís, a recibir un pago por ser rabís. Tenían un trabajo regular para no estar conectados constantemente con lo superior. Y también estudiaban Torá por la tarde o noche, mientras que durante el día trabajaban. Pero hoy en día, ¿qué hacen los estudiantes del Talmud tradicionales? Pues dedican todo el día a estudiar la Torá y piensan que se acercan más al Creador. Así piensan ellos. Pero uno tiene que trabajar, aun cuando tenga mucho dinero, aun cuando sea multimillonario. Trabajar quiere decir, si usted tiene trabajo que hacer, un trabajo que hacer, por supuesto. Si no tiene ningún trabajo que hacer, entonces tiene que hacerlo de otra manera. Dedíquese, por ejemplo, a traducir o algo por el estilo. No importa en qué, pero trabaje. Esto ayuda, y no que uno dedique a estudiar Torá todo el tiempo y al mismo tiempo reciba dinero del mercado de los valores y piense que está haciendo negocios. Pues no. Uno tiene que trabajar, es indispensable. Cuando uno estudia por la noche, por supuesto que está más cerca del Creador, porque está concentrado. Pero durante el día, uno ve gente, trabaja en la sociedad, por supuesto que a sus ojos pareciera ser que uno está más alejado del Creador, porque eso aparenta. Por otra parte, su progreso, sus méritos espirituales se incrementan. Se incrementan porque uno hace un gran esfuerzo, incluso durante el día, cuando se gana la vida trabajando, o cuando está ocupado con el mundo exterior. Porque también en el mundo exterior transmitimos algo que regresará a nosotros en señales para corregirnos. Es algo así como untar el pan de uno de ambos lados. Si por supuesto lo hace del modo correcto y no piensa que lo va a disfrutar, porque esto es también parte de ello. Si tiene perturbaciones y continúa y las supera, entonces progresará el doble de rápido. Cuando dedica todo su tiempo a estudiar Torá, por supuesto que hay diferentes grados. Algunas personas se imponen a hacerlo, pero no solo para sí mismas, sino también para otros. El mismo principio rige también aquí, lo general y lo particular. Cuando alguien solo estudia la Cábala, noche y día, a solas, o como un maestro, o como un rabí. Entonces, por un lado, lo hace para sí mismo, y por el otro, lo hace para otros. Porque tenemos que saber que está escrito, bendita es aquella persona que estudia, pero aún mayor es la bendición cuando la persona estudia y se lo transmite a los otros. Entonces es el deber de uno, de alguien que estudia lo espiritual, que debe de enseñarle también a los otros, aun cuando uno sepa poco. También uno es capaz de dar, ¿lo entienden? Por supuesto, cuando hay alguien que esté preparado para escuchar, nunca tiene que imponerle la cábala a nadie. Si usted siente, empieza a hablar, y si siente que la otra persona se rehúsa o no tiene interés, no debe continuar. Este es un gran principio.